la misma. Sí, sí. Buenas tardes, buenas tardes, audiencia. Hoy vamos a estar presentando lo que es el equivalente a nuestra conferencia, ¿no? Parte como de el componente de difusión y de circulación, ¿no? Y del ciclo, pues, como pedagógico y académico de las residencias artísticas 2020 de Puerto Contemporáneo. Este ciclo se denomina Territorios en Transformación y Geopoéticas, Viaje Onírico. Recordemos que las residencias hacen parte de Puerto Contemporáneo, espacio alternativo para las artes, y son apoyadas por la Fundación El Criollo Producciones y el Ministerio de Cultura en su Programa Nacional de Concertación Cultural 2020. La idea de esta conferencia virtual es poder compartir primero una introducción muy general de los 4 proyectos a trabajar, 3 de artistas individuales y un colectivo, que podamos conocer un poco cuál ha sido la dinámica de trabajo de esta particular residencia. Llevamos 8 años haciéndola anualmente, desde 2013 hasta 2020. Sin embargo, esta residencia tiene pues una particularidad que se hizo en modo virtual y pues eso pues nos generó unos cambios, unos ajustes en las dinámicas, en las que pues nunca se había hecho, como una versión inédita, pero pues también permitió como otros acercamientos a los proyectos, a las investigaciones y pues sobre todo también tener una mirada diferenciada del territorio en la medida de las posibilidades de cada artista, de su background, sus intereses, y contrastado con la memoria que tenga del Caribe, con la información que haya podido obtener, con los relatos también de otros artistas, pero siempre como mediado por la distancia y por la virtualidad. Entonces, voy a hacer una muy breve introducción de lo que es el proyecto. El proyecto es un espacio de residencias que estaba ubicado, su sede física está ubicado en el corregimiento de La Boquilla, que es un poblado a las afueras de Cartagena, de población afrodescendiente en su gran mayoría, de tradición pesquera, pero pues ahorita contemporáneamente pues está sufriendo bastantes problemáticas por el crecimiento desbordado de la ciudad, problemas de gentrificación, de sobrepoblación, de contaminación, bueno, de especulación inmobiliaria muy fuerte. Y originalmente los artistas iban a la casa a vivir durante un mes y producto de su interacción y su inmersión en el territorio desarrollaban un proyecto de investigación-creación con énfasis en arte, tecnología y territorio, que este material posteriormente se concretaba en una obra y hacía parte de algunos ciclos de circulación de Puerto Contemporáneo, desde una primera exposición virtual en la web, una exposición digital, y depende de cada ciclo, según las gestiones, hacían parte de una exposición física. Entonces, lo que corresponde a 2020, el proyecto originalmente solo se llamaba Territorios en Transformación y Geopoéticas. Teníamos la particularidad de que este año nos estábamos enfocando en la práctica sonora, en el espectro sonoro como materia plástica y medio de técnico, narrativo y de reflexión en sí mismo para acercarnos a las diferentes narrativas que podíamos hablar desde La Boquilla, articulado con un festival de arte sonoro que se llama Estación Sonora Experimental que estamos realizando en la ciudad de Bogotá. Entonces se organizaron este ciclo pensando en que los artistas generaran obras donde el sonido fuera una experiencia o un eje transversal, tanto narrativo, conceptual, como técnico en la producción de sus obras. Sin esto, pues quitar que haya producciones transmedia, diálogo con otras disciplinas, técnicas y medios, pero que sí el sonido tuviera una preponderancia en la construcción plástica de las obras. Y pues tenemos la fortuna de que este año, por la articulación de la gestión que les mencioné con el Festival Estación Sonora Experimental, vamos a ser parte del ciclo de exposiciones que se realizará durante las 2 últimas semanas de noviembre de 2020 en el espacio Odeón. Entonces se suman los resultados de las residencias en Cartagena,
más unos laboratorios de creación sonora que estamos haciendo en la ciudad de Bogotá, para organizarse como una gran curaduría que va a estar en la sede de Odeón a final de año. Esperemos que ya en noviembre la situación sanitaria esté un poco más tranquila y se pueda generar una exposición un poco más tradicional, aunque también parte de las reflexiones que nos ha traído esta residencia y es como pensar un poco en los circuitos, en los dispositivos de exposición, pensando en que el contacto, que los audífonos no son como las herramientas más que seguramente pueden estar prohibidos o algo, entonces también nos ponía unos condicionantes o más que un condicionante nos abría la posibilidad a generar nuevos dispositivos de escucha y de percepción de las piezas. Entonces, como les decía, esta residencia solo se llamaba ¿qué? Territorios en transformación y geopoéticas. Esto salió en febrero, pasó lo del COVID y pues pasa que no podemos viajar y hasta el momento el calendario original era junio, julio y pues imposible, realmente los vuelos y las movilidades se estaban abriendo a partir de septiembre, entonces se replanteó a este modelo virtual en el que se pensaba ese viaje, creo que eso lo hicimos alguna vez en una conversación con Sandra, cómo podía ser esa residencia y de pensarse ese territorio sin viajar. Entonces el nombre tuvo un pequeño cambio que es dos puntos viaje onírico. Entonces es como esa posibilidad de trasladarse de una manera simbólica eh, a través del archivo, de los nuevos medios, de diferentes alternativas sin recurrir a la presencialidad. Eso obviamente con los intereses específicos de cada proyecto. Entonces también fue interesante porque aunque Ernesto es de Cartagena, yo suelo estar en Cartagena en esta época del año, ninguno pudo llegar a la ciudad. Entonces estamos hablando de La Boquilla, pero estamos desde Bogotá, que en la ciudad de Bogotá está Esteban Ferro, Luis Arroa, en Medellín está Sandra Rengifo, en Barranquilla está Ernesto Restrepo, y Joyce. Ludovico está en Soledad, si no estoy mal. Y Mariana está en Los Llanos. Entonces estamos como una diáspora en diferentes territorios de Colombia. Y con esta introducción lo que se buscó fue que hay que hay que generar pues esto, diferentes aproximaciones al sonido y invitamos a, otra vez, la lista de artistas en este edición 2020 fue Luis Arrobas, Ana Rengifo, Esteban Ferro y el colectivo Ruido de Barranquilla, que está conformado por Ernesto Restrepo, eh, Mariana Vargas, Lodovico y Joyce Cervantes. Entonces, para no entrar en tanta presentación, simplemente quiero dejar aquí compartiendo un poco pantalla, voy a compartir pantalla para que vean lo que es nuestra web, lo que va a ser nuestra web, donde va a estar principalmente los procesos. Pantalla, tan. Entonces, en Puerto Contemporáneo, www.puertocontemporáneo.org, en el menú Residencias, Residencias 2020, podemos encontrar lo que es el pantallazo inicial de la residencia, que es un micrositio web del menú principal, donde cada artista va a tener un submenú para un micrositio web, donde va a estar una obra, los registros del proceso de creación, la obra en monocanal y un texto descriptivo que puede ser de orden conceptual, anecdótico, técnico, pues jugar con diferentes técnicas de escritura, digamos que eso queda a discreción de cada artista. Además de otro micrositio web que va a ser el campus virtual. Nosotros nos reunimos cada semana a tener diferentes conversaciones sobre los procesos y retroalimentar los mismos. Así, hemos producido diferentes piezas gráficas. También cada semana hacemos un cambio en la rotación por redes.
y tratamos como de difundir un poco los procesos de cada artista. Hasta el momento hemos realizado la circulación de Luis Arroba y de Esteban Ferro. Estamos próximos a circular al colectivo Ruido y cerraríamos con la circulación de Sandra Rengifo. Finalmente pasamos a la construcción de las web, que habrá como un lanzamiento oficial, y ya nuestra etapa de exposición en sala, que es esto en noviembre en el Espacio Deo, que es un teatro de los 40 que quedó como en obra negra y se ha convertido como uno de los espacios representativos del arte contemporáneo. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Luisa, que nos va a presentar su proyecto. La idea es que nos hables un poco más de cómo se llama, cuáles son tus acercamientos conceptuales, narrativos, estéticos, tus preocupaciones y cómo se ha venido concretando. Listo, entonces voy a compartir una presentación. ¿Qué ven ustedes? ¿Ahí ven la presentación? ¿Sí? Sí, te vemos. Sí. Bueno, pues mi trabajo se llama Las virtudes de la vanidad. Voy a tratar de explicar como todo de qué se trata. Se llama Las virtudes de la vanidad porque saqué una frase de una antropóloga colombo-norteamericana que se ha dedicado pues a estudiar cómo ha tenido influencia todo el movimiento de Sound System en Latinoamérica. Entonces, ella tiene esta frase que es sobre el picó, de unas entrevistas que ella hizo, que una persona le decía, el picó es la vanidad expresada en decibeles y pintura. Entonces, me gustó muchísimo esa frase porque también hay como un tema que me gustó muchísimo, pues que digamos que mi tema de residencia fue sobre el picó, alrededor del picó, y uno de esos temas que me gustan bastante es que el picó también crea como mitos, ¿no? Mitos alrededor y narraciones también. Entonces, es un aparato que reúne todo eso, no solo crea el evento, sino que también crea una narrativa, ¿no? Entonces, de ahí viene el título. Mi interés, digamos que por el picó, también viene por la forma en que yo trabajo. A mí me interesa mucho este tema del aparato, sobre todo como el aparato que es reproductor de sonido también en ciertas circunstancias y como en unos contextos específicos. Entonces ahí estoy mostrando tres trabajos. Uno es sobre varias grabaciones de ríos que he hecho, que era como una reflexión un poco sobre la naturaleza y esa representación de la naturaleza. Otra es de un trabajo que hice en Bosnia y Herzegovina con el sonido de las mezquitas. Y el de abajo es sobre un trabajo que hice sobre el Bicentenario, como la plaza de mercado, como el primer lugar público, pues como en Colombia. Que eso es otro tema que también me interesa mucho y que por eso también me interesa el picó. Entonces hice acá un esquema extraño, porque traté como de retomar esta paleta del picó que me parece súper particular y me gusta bastante también como este tema de como esa disonancia de color. Entonces, pues como que pensaba mucho como en varias palabras que surgen del sound system y por ejemplo está lo popular, que a mí también me interesa mucho, como no como también como estos contrastes que hay como el pensamiento académico y el pensamiento popular, que creo que eso es súper chévere y porque se valida un conocimiento o no. Lo público también porque digamos que yo tengo un background como de estudios en arte público, entonces también es una cosa que me interesa bastante como que se deriva de ahí. También como este tema del aparato, que más adelante voy a explicarlo un poquito mejor, la emancipación, digamos que yo siento que en el picó hay una noción emancipatoria en el sentido en que el picó también es una reivindicación de una forma cultural o de unas expresiones culturales que no están inmersas dentro de un reconocimiento de una élite cultural, que eso también me interesa muchísimo. Está la costumización, que es también estas adaptaciones tecnológicas que como que las vuelven mucho más subjetivas, que también me interesa mucho porque pues claro, está como estos procedimientos industriales y como todo este
pues como toda esta producción industrial sobre los aparatos, pero como que la customización vuelve a, pues como a reivindicar a un sujeto frente a esa construcción. Y la fiesta también, que me gustaba mucho pensar en este tema de la celebración y la fiesta como un lugar también de construcción, pues cultural y de donde también hay como una serie de manifestaciones artísticas incluso. Entonces acá les leo rápido esto. Si entonces los aparatos contribuyen a la emancipación general, lo hacen al provocar la llegada de nuevas temporalidades, de nuevas espacialidades, ya que el espacio es un diferencial de tiempo, según la fórmula de Adorno. Son los aparatos los que esencialmente generan la poeticidad de una época, su consistencia museográfica, fotográfica, psicoanalítica. Una época es poética porque está aparatizada de tal o cual manera. Este es, pues como que esta cita es de un libro de Jean-Louis Deoté, que se llama La época de los aparatos, y es súper interesante porque Deoté ahí empieza a hablar no solo del aparato físico, como el aparato tecnológico, sino también del aparato cultural o del aparato ideológico, y cómo, digamos, el aparato y las resoluciones del aparato también encarnan pues una serie de ideas y de tensiones sociales, ¿no? Eh, entonces estuve haciendo una investigación también, porque pues el PICO es una entidad que ha cambiado muchísimo. Digamos que entre los 40 y 50 pues eran mucho más pequeños, eran mucho más modestos porque eran parlantes que se sacaban directamente de las vitrolas y pues reproducían la cumbia, el porro, el merecumbe, la música cubana. En ese momento digamos que fue muy popular la salsa cubana, el mambo y la rumba. Eh, los picos van a seguir evolucionando. Entonces en los 60 digamos que ya el picó es mucho más customizado y empiezan a aparecer los primeros picos hechos totalmente pues como por talleres independientes. Entonces uno de sus más famosos era el Simbacú, y el Simbacú también fue de los primeros que empezó a usar las placas. Y las placas son, yo estuve entrevistando a Don Alirio, que Don Alirio pues también es un personaje pues, que ha estado muy presente y es muy importante dentro del mundo del picó y el coleccionismo. Entonces él me decía que la placa es como el manifiesto de guerra de los picós, porque digamos que los picoteros también se enfrentan entre ellos, ¿no? Porque también hay una lucha por el encuentro de una originalidad en el sonido, ¿no? Que eso también me parecía súper interesante. Y también hay toda una parafernalia alrededor de eso, ¿no? Como esos símbolos que empiezan pues como a aparecer encima de estos parlantes y como estos parlantes también empiezan a encarnar unas ideologías o empiezan a encarnar también como unas construcciones, es un universo, ¿no? Que empieza a formarse allí, ¿no? Entonces en los 60, digamos que la placa del Simbacú era el Simbacú, el que prefieres tú. Entonces estas son frases o son palabras que siempre están presentes en los picos porque también es como su marca de su identificación, ¿no? Eh, este picó también por primera vez va pues como a tocar esta canción de Alphonse Le Groupe Folklorique Bayací, que es una canción africana, y digamos que esta es como una de las primeras canciones africanas que va a empezar a reproducirse en el medio de los picoteros. Después vendrían, por ejemplo, personajes como Fela Kuti, que se traería toda esa música del Congo, de Sudáfrica, de Zimbabue, y que empezaría a ser reproducida en los picoteros tanto de Barranquilla como de Cartagena. Ahí también, digamos que en los 60 se empieza como a perfilarse como esta figura del picotero y del coleccionista, ¿no? Entonces, luego en los 70 llega la época de los escaparates que van a ser mucho más grandes, van a ser como picos parlantes como de 3 metros más o menos, van a aparecer la implementación de los tweeters, que es como los que empiezan a ponerle como la parte de los agudos a los picos, ¿no? Y va también a subir el bateaje, que eso es una cosa que también me ha parecido sorprendente, que es como hay una implementación ahí como de la electricidad, de la electrónica, no sé, a mí me interesa especialmente todo esto porque cuando yo comencé a trabajar con sonido, la persona que más me enseñó de sonido y de lo poco que sé de electrónica es un señor que trabaja en la novena, que se llama Hyber, y él, por ejemplo, me enseñó muchísimo de parlantes de vitrola y como
digamos que este es un señor como experto en parlantes, y también cómo empiezan a hacerse como esas adaptaciones y hechizos, ¿no? Y cómo hay como una creatividad también ahí, ¿no? En 1980, pues aparecen los picos cuadrafónicos, también las implementaciones de pantallas, las máquinas de humo, también aparece como la reproducción del soca y el souk. Entonces, no sé pronunciarlo, si es souk o souk. Eh, también o sea, empiezan a cambiarse los repertorios, ¿no? Y también empieza a haber un cambio de repertorios entre los picos de Cartagena y los picos de Barranquilla. También digamos que esto es muy basado en lo que me decía en esta entrevista don Alirio. En los 90 van a volver a transformarse y van a aparecer los picos fraccionados, que es donde van a aparecer las chismosas, que son estos pequeños picos, y se van a extender mucho más. Digamos que ya una fiesta picotera va a tener entre 18 o 24 parlantes, va a tener tecnología mixta, entonces van a tener, digamos que aparatos análogos como tornamesas, pero también van a tener aparatos de CD, por ejemplo. Y también va a aparecer, digamos que el pico, sobre todo el pico cartagenero, según lo que entiendo, acá me pueden corregir después, sino que esto es como lo que yo he ido investigando. Eh, el pico va a empezar como el pico va a empezar a introducirse en la producción de la champeta directamente, ¿no? Y van a tener, algunos picos van a tener artistas exclusivos de champeta que pues se van a reproducir con ellos. Eso es otra cosa. El pico también pues va a ser un movimiento contracultural en la medida en que no va a reproducir la misma música de las emisoras, pero en un momento dado va a empezar a influir a las emisoras. Entonces, uno de esos picos como importantes, pues fue como este del Rey de la Rocha durante los 90s, y este pico fue también de los primeros picos que empezaron a introducirse como en la introducción, en la grabación y producción de la música de la champeta. Y en el 2000 pues ya van a aparecer otros sound system muy diferentes, de acá se transforma totalmente, porque pues ya la customización no es la misma, ¿no? Como que a mí de pronto me interesa más como esa antigua customización, porque ya aparecen es como los DJs más que el picotero, que viene como a reemplazar un poco al picotero. De todas formas, el picotero es una persona pues muy exquisita, ¿no? Porque sabe muchísimo de música, es un coleccionista, es una persona, es un investigador de alguna manera, ¿no? Todo el tiempo está buscando un sonido nuevo. Había una cosa que me decía un Alirio muy chévere sobre el tema del coleccionismo en el picó, y él me decía que no, lo importante no era tener una colección muy grande, que lo importante era tener una colección muy rara, y que pues como que en ese momento, en ese sentido, pues como que esa colección valía mucho más. Pero entonces digamos que en el picó contemporáneo, y según entrevistas también que he visto pues con algunos picoteros, pues hay como una desilusión de los picoteros que como que están como a favor del picó antiguo, porque claro, acá también el picotero es reemplazado por el animador, ¿no? Y pues acá también hay como, de todas formas en los picos de antes también se usaban como bateajes muy altos, entre 20.000, 50.000 vatios. Entonces pues también la resonancia de estos aparatos es bien potente. Eh, Hubo una frase que a mí me quedó resonando tremendamente haciendo todo esto, y hablando con don Alirio, y era como esto de que la verbena picotera, o sí, como el espacio del picó, es un escenario para la escucha, es crear escenarios para la escucha, y eso me pareció muy bonito. En un momento estuvimos hablando también de la parranda vallenata, que hay una cosa que también es muy loca, y pues no muy loca, que me parece muy especial, y es que también estos dos eventos, la parranda vallenata o la fiesta con pues, picotera, pues terminan siendo lugares donde la gente también va a escuchar, no solo va a bailar como inconscientemente, sino también a encontrarse con el sonido, ¿no? Y también, quizás no de la misma manera que lo hacemos de pronto en Bogotá, o como la gente, digamos, como lo haría, no sé, en un teatro, pero también es un escenario para la escucha, ¿no? Y también como que lo que me decía pues como don Alirio, que era muy bonito, y decía que era como llegar y sorprenderse pues con el sonido, ¿no? Entonces eso me quedó muy presente pues como en todo el proceso, y como
para lo que estoy haciendo. Hay otra cosa que también me parece muy bonita que todavía no he pues como investigado más ni trabajado tanto, pero es este tema del lettering, que pues como la palabra siempre está ahí como muy presente en el tema del picó. Y está este tema de los piconemas también, que me parece súper interesante, que es como se nombra dentro de ese universo picotero, ¿no? Bueno, entonces yo quería hacer mis propias cajas de resonancia, como que estuve haciendo unos diseños, estudiando como un poco sobre acústica, eh, y pues dado que yo pues no puedo, en todo este tiempo no podía como acceder a un taller de maderas ni nada de esas cosas, pues decidí hacer los picos o como mi versión de picó porque todavía no estaba muy formada, estoy en esa búsqueda, en cartón, pues que era como, pues como el material como más cercano que tenía. Bueno, también me interesa mucho este tema de la customización por el tipo de aparatos que yo uso, porque yo trabajo sobre todo es con amplificadores de perifoneo y trabajo con parlantes de carro. Entonces acá apareció pues como esta, la hedionda. Entonces yo quería pues hacerle una placa y todo eso, pero pues ha sido difícil porque negociar con la gente porque he contactado locutores, todo el mundo me ha quedado mal. Entonces traté de contactar la Escuela de Tambores de Cabildo y pues no, es difícil, ha sido muy difícil. Entonces, bueno, de todas formas lo que estoy haciendo es como una especie de, esto es como un sketch, es como un boceto de una instalación que quiero hacer y porque me gustaría que la instalación fuera como una cosa inmersiva, que el mismo espacio se convirtiera pues como una suerte de picó, mejor dicho. Digo, sí, como de parlante. Y ya, creo que ya se acabó mi tiempo. Bueno, muchas gracias, Luisa, pues nos has dado como un contexto amplio desde tus procesos previos a cómo es este interés por el picó, que entiendo que también es un interés que viene también de vieja data y que se articula con otros procesos plásticos que has venido desarrollando. Y cómo es eso, también nos has comentado un poco de esa idea del picó sabanero, como precisamente desde acá, y estás generando pues una especie de híbrido cultural, porque pues no es exactamente como suena ya, no tienes los materiales, también estás como en Ujú. otro contexto y pues va a quedar también como una especie ahí de sincretismo a través de un sound system casero que me parece que es bien Sí, es interesante. algo así. Ujú. Es algo así, sobre todo porque yo no puedo, pues acá manejar 3.000, 4.000, 10.000 vatios. O sea, es imposible. Entonces, sí, es muy doméstico. Pero pues bueno, muy bien. Eh, Nos habíamos omitido en la presentación de entrada, pues presentarnos el equipo de Puerto para nuestra audiencia. Estamos dos personas de base, que soy la Silena Arias, que está encargada de la producción y las comunicaciones, y mi persona, Ricardo Moreno, que está encargado como de la dirección general y la curaduría del proceso, tanto de la selección de los artistas como la moderación y acompañamiento en los procesos y la concreción ya museográfica tanto para la web como para la exposición física en Odeón. Entiendo que más o menos en este punto estamos por ponerle una cifra cercana, sobre un 80%, 85% del avance del proceso. Ya estamos como casi todos los proyectos que vamos a ver hoy están ya como pensándose en finalizar estas partes conceptuales y ya inmersos en una preocupación mucho más plástica y de concreción de estas piezas o de obras. Entonces, es interesante porque esta conferencia está como en ese punto antes de finalizar las obras y se va a poder contrastar bien ya cuando esté la exposición virtual en un primera instancia y los que puedan ir a verla en físico, aunque también va a haber una documentación amplia en la web de esa exposición física. Nuestro segundo invitado
a la residencia es el colectivo Ruido, que nace desde de un semillero de investigación en la Universidad del Atlántico. Estaba coordinado por Ernesto Recuero y lo conforman también Joyce Cervantes Obregón, Mariana Vargas y Ludovico Droghi. Entonces, pues les doy la palabra y pues también agradecerles. Ellos están, su base es Barranquilla, pero solo dos están en Barranquilla y ellos mismos también son de una diáspora que a partir de su distancia entre ellos también han generado como unos mecanismos de creación. Entonces, pues adelante, Ruido. Hola a todos. Bueno, sí, me presento, Ernesto Recuero. Ya que me cambiaron el apellido como 3 veces. Sí. La Estamos ahora última la hice mismo. bien. Sí, esta última vez sí. Pues sí, nosotros nos encontramos bueno, los cuatro, ellos tres estudiaron en la Universidad del Atlántico. Yo soy profesor por ahora en la Universidad del Atlántico y iniciamos como la idea de abrir un semillero que buscara como un estudio o su línea de investigación estaría más vinculada al área del sonido, del espacio público y la producción audiovisual. Entonces, dentro de esos caminos, como que no sé si Joy puede compartir con ustedes pantalla. Joyce está compartiendo pantalla, no sé. Ya vamos a compartir. Estamos en ese proceso. Sí, señor. Entonces, ya Joyce está compartiendo pantalla. Entonces sí, como nosotros iniciamos, bueno, yo lo inicié con varios compañeros que ya no se encuentran, obviamente, dentro del semillero por múltiples razones, porque ya tienen otros tipos de proyectos y la idea es que vayan como creciendo dentro de su propia producción, cada quien tiene su propia producción, pero iniciamos como un semillero que trataba esas 3 líneas de investigación, ¿no? En el cual fueron 9 estudiantes al principio y ahora obviamente progresamos y tenemos como estos diferentes contenidos que hemos realizado durante casi 2 años y medio durante todo este proceso. Creo que ya son casi 3 años en la cual hemos participado en diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, estuvimos en el Salón Nacional de Artistas invitados por Cubo Abierto de la ciudad de Barranquilla para hacer una instalación performática de ruidos en relación al territorio en la ciudad de Bogotá, inclusive el mismo ruido guarapero en Puerto Contemporáneo que hayamos participado con ustedes en muestras anteriores, que también era como el estudio del territorio dentro del espacio público, que es casi donde nosotros nos enfocamos, que enfocamos nuestra producción y más nuestros contenidos, que es como mirar el territorio, explorar el territorio, mirar hasta qué punto, qué cosas nos atraen, ¿no? Como una deriva, a partir de esa deriva que nosotros hagamos dentro del territorio, ¿no es cierto? ¿Qué resultados nosotros podemos obtener a partir de esa experimentación, esas búsquedas que queremos dentro de ese mismo territorio, ¿no? Entonces, los conceptos cambian dentro de la acción de qué consideramos nosotros como, por ejemplo, territorio y qué consideramos como laboratorio. Muchos de los trabajos que hemos hecho se basaban dentro de las acciones performáticas, al principio, como por ejemplo, concierto 4 canales que lo realizamos en la ciudad de Medellín, en Reudo, el 14, y una participación por parte de Bocaribe en un evento internacional que invitaron a Bocaribe a Basel, a Kassel, y pues nos invitaron como parte de los procesos artísticos para su producción. Entonces hemos realizado como diferentes tipos de investigaciones y experimentaciones con el sonido, con la voz, con las acciones poéticas, inclusive con las mismas imágenes, en los cuales fundamenta casi todo nuestro proceso, inclusive hasta análisis fundamentos curatoriales, ¿no es cierto?, como Arte en el Camellón, en cuales son proyectos en los cuales invitamos a otros artistas dentro de nuestro propio proceso para que participen con las diferentes formas o búsquedas de la creación de artefactos dentro de su quehacer como artista, ¿no es cierto? En este instante ustedes nos invitaron para realizar como la residencia, ¿no? Que era como
como abrir ese punto de encuentro en la cual cómo podemos pensar hacer una residencia sin la instancia de estar en la residencia, ¿no? En lo cual empezamos como ese pensamiento de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, nos están pidiendo presentarnos a una residencia en la cual no podemos residir en ella, lo cual es obviamente que nos lleva precisamente al contexto de lo fantasmagórico, ¿no? Que es un concepto obviamente que, que está inmerso de la idea que queremos hacer en estos laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, se me ideó como la forma, o ideamos entre todos como la idea de Pandora, que recoge todas esas circunstancias, porque son circunstancias en las cuales nosotros estamos arrojados ahora mismo, ¿no? Entonces contempla desde la idea de lo fantasmagórico, desde el hecho virtual de las miles posibilidades que existen dentro de esa caja hermética del devenir y del no estar, enfrentándonos al hecho de no poder llegar al lugar y pensar desde nuestros aposentos cómo seríamos arrojados en ese lugar. Imaginar nuestra casa dentro del sonido y mirar el destino a cursar desde nuestro lugar de origen hasta nuestro destino soñado, que es precisamente que sería la residencia, ¿no? Y es eso, como una visión de lo que existe y no existe a la vez, que es la digitalización de las cosas, ¿no? Todo lo digital ahora mismo está, pero no está a la vez. Y es como esa doble existencia, no sé, doble acción ontológica en relación a las cosas en las cuales son y no son a la vez, ¿no? Son como contradicciones ahora mismo, ¿no? Son como te encuentras en residencia, pero necesariamente no estás en una residencia o lo estás habitando. Entonces, creo que el punto, ¿no? O la acción que nosotros queríamos es a partir de esa visión de creernos como esa idea, ¿no? Que era el punto también de lo que ustedes nos mencionaban sobre lo onírico. Pues vamos a soñar de que podemos llegar allá, ¿no? Y a partir de ahí entonces iniciamos como con los diferentes tipos de laboratorios, ¿no? A partir de ahí entonces como la metodología era, bueno, somos 4 personas en las cuales tenemos que imaginar estar en la boquilla, ¿cierto? Pero antes de imaginarnos estar en la boquilla, tenemos que arrojarnos en la circunstancia que nos rodea toda esa acción de la residencia, ¿no? Como dónde vamos a residir, cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar allá, cuál es nuestro viaje y cuáles son las intenciones que tendríamos que hacer. Entonces, lo primero que se hizo, bueno, vamos a hacer una experimentación de cada uno, ¿no? Una experiencia de una visión de esos sueños o de esa idea de estar arrojados en ese lugar, pero desde cada uno. Proponer un laboratorio, una experimentación de manera individual, pero a la vez grupal, en la cual nos arrojen a esas circunstancias. Entonces decidimos que cada uno proporcionaba un tipo de laboratorio diferente, o algunos llegamos a cierta similitud, pero la idea era que el resultado de cada laboratorio tuviera un contenido o una visión diferente sobre ese sueño de llegar hasta el territorio en el cual no podemos estar. Entonces, lo primero que yo hice fue, propuse el primer laboratorio, que era pinturas de un paisaje sonoro, que era como la recreación de cómo tú puedes crear inclusive las mismas partituras o crear una lectura del sonido a partir de la imagen, ¿no es cierto? Del contexto del espacio, del tiempo y del sonido. Esos 3 conceptos que están unidos y que de ahí puede partir precisamente el laboratorio. Entonces, a partir de ese concepto de espacio, ese concepto de tiempo y ese concepto de sonido, ¿cómo puede ser interpretado a partir de la imagen? Con base, obviamente, en los sonidos recorridos desde el inicio, ¿no? Es como el primer laboratorio sería un laboratorio de inicio, ¿cierto? Entonces propusimos, puedes pasar al anterior, el de Ludovico, ¿no es cierto? Donde él propone de alguna forma como esos sonidos, esos microsonidos que producen los objetos de su casa, ¿no es cierto? Y que los ordena según el espacio y cómo cree que él esos sonidos específicos, cómo suenan esos sonidos a partir como de imágenes lupeadas, ¿no? De ese loop del sonido que se repite y se repite, puede él entonces crear este tipo de partitura o este tipo de lectura, ¿no?
Entonces son sonidos específicos que van relacionados con esa producción, que inclusive creo que van a estar en la página web, no sé si me corriges. Creo que sí, todo lo que sea en proceso, digamos, ruido particularmente tiene la posibilidad de generar pues, una página un poco más interactiva porque tiene como estos cuatro componentes tienen vida propia, pero en sí mismos pues suman un nuevo contenido cuando se interactúa. Entonces lo chévere es poder construir pues como una interfaz de usuario que sea bien inmersiva y que pueda dar como cuenta de estos procesos. Sí, exacto. Entonces, la idea de nosotros era como finalizar con la combinación entre lo que era la imagen y el sonido y cómo al final podíamos nosotros recrear esas acciones, ¿no? Ese movimiento. Entonces, tenemos eh, estos cuatro trabajos como de la parte inicial, en el cual este último es bueno, hay uno aquí que es de Mariana, ¿no es cierto? Que es de los grillos, el sonido de los grillos, que lo hacía muy a lápiz, muy animado, lo cual como que es un trabajo específico de lo que ella hace. Yo trabajé con algunas acciones de animación en movimiento, trabajándolo con un software que se conoce como es a la arena y el Resolum, que se trabaja con el sonido y te altera la imagen en el momento en que tú reproduces el sonido a la vez que haces la animación. Entonces, como que hice esa acción y grabé los videos dentro de la misma y produje pequeños sonidos casi, son ruidos porque le bajé la velocidad y le alteré algunos tipos de acciones para que el sonido no fuera reconocible, sino que tuviera una constancia dentro de su producción que fuera más tediosa, como menos agradable al oído, pero que a la misma vez obviamente tuviera circunstancias en las cuales sí se reconocieran, porque habían sonidos específicos, por ejemplo, conversaciones dentro de mi casa, el sonido de los perros, las peleas de los perros, el sonido de una máquina que se encontraba, el sonido del abanico y todos los objetos que alrededor de esa casa, de esta casa, pues se estaban produciendo en el momento. Entonces la idea era como este es el inicio, ¿no? Cada uno de nosotros se encuentra en su propia casa, en sus circunstancias, en las cuales obviamente tienes que decir cómo recrear ese sonido, ¿no? Porque ahora mismo nos encontramos todos en un encierro. Estamos arrojados en el encierro, estamos encerrados precisamente por circunstancia de abrieron Pandora y salieron los males posibles del 2021, ¿no? En el 2020, me estoy adelantando, 2020, ¿no? En el cual ha sido un año como que se ha visto de todo. Entonces, como dentro de esas circunstancias, elaborar ese primer laboratorio. Bien, y ahí sí viene un segundo laboratorio, en el Revolver cual sí voy a para poder poder explicar. activar el sonido. Ok, Listo, ahora sí puedes hablar. listo. Vale, el segundo laboratorio, eh, pues lo diseñé, que se llamó Taxonomía de una casa en cuarentena, con el interés principal como de explorar, ¿no? Como que pues tanto estas presencias naturales como tecnológicas que hay en nuestro contexto cercano e inmediato, que pues por el confinamiento era nuestra casa o el lugar en donde nos quedamos eh, desde que, desde que declararon cuarentena. Y al tener como un inventario de todos estos cosas, personas, animales y demás, poder hacer eh, un inventario, ¿sí? De tanto de imágenes como de sonidos. Y pues luego esto, tratar como de llegar al mínimo pixel, ¿sí? Descomponerlo, fragmentarlo, volverlo a componer, volverlo a desarmar, experimentar, pues básicamente con lo que tenemos a nuestro alrededor. Este, por ejemplo, pues es el resultado del ejercicio del laboratorio de Mariana. Y pues ella usó hoy una herramienta que es pues muy familiar para todos y todas, que es como Paint, y tomó como un juego, ¿no? Un juego de niños que es como hundir una tecla en Paint y hacer como una reproducción de estos gráficos que hizo de manera análoga. Entonces hay como una fusión
de lo virtual y lo análogo, ¿no? Por acá Ludovico pues hizo pues unos dibujos de de lo que hay en su casa, de lo que tiene muy cerca su visión, de hecho también. Y pues cada uno de estos va acompañado de sonido. De hecho, pues estos son fotogramas de un video de Mariana. Eh, por mi lado, pues el resultado fue un poco como hacer una especie de bitácora de video de situaciones que podía observar desde mi ventana e incluso pues dentro de mi casa. Y bueno, jugar como con esto en el sentido de justo poner imágenes que podrían relacionarse o al contrario podrían ser muy, muy diferentes. Y recuerdo, pues hizo también el uso del video, pero bueno, él lo llevó a una abstracción más abstracta, valga la redundancia, y empezó como a jugar con las formas y alterar como colores al mismo tiempo que con el sonido, ¿no? Tomar de base tanto la imagen inicial como el sonido inicial y empezar a modificarlo. Entonces, por este lado, los resultados son tanto visuales como sonoros. Bueno, el tercer laboratorio, voy a explicar. Bueno, hola. Bueno, Hola. el laboratorio que pues yo planteo se llama Recorridos Imaginarios. Yo pues planteé como unos puntos base como para iniciarlo. Uno de ellos era con el tema de la recolección, por el tema del distanciamiento, pues es como muy difícil estar ahí, entonces pues siendo el internet y de pronto cualquier tipo de información que pueda tenerse a la mano referente al tema de lo que es la boquilla, pues se plantea como los materiales base para hacer el laboratorio. Posterior a eso, pues podían pues plantearse herramientas eh, análogas o digitales, di como unas recomendaciones de algunos software de uso libre en caso tal de no contar de pronto con las licencias de programas como los de la suite Adobe para hacer tanto edición pues de imágenes como de video o sonido. Y pues posterior a pues la idea era como plantear una especie de recorrido, una idea de cómo construir o mapear cómo sería el estar en la boquilla y qué encontrarse o cómo construirlo a partir de, pues un poco como usando esa información que se recolecta y ahí pues ir construyendo eh, pues una propuesta que permita imaginar ese escenario. Bueno, entre los laboratorios, bueno, ahora está mostrándose, hablar primero del mío, o no sé, pon el tuyo primero, Joyce, después último hablo del mío. Bueno, Joyce, ella lo que hace en su propuesta es, más que todo, pues tomar algunos videos que ella encuentra referente a la boquilla, algunos como que son recorridos de algunos pescadores, otros son como anécdotas que cuentan algunas personas sobre el origen de la boquilla, eh, y pues a partir de eso ella pues construye un video o edita un video en donde ella transpone diferentes fragmentos de estos videos como para ir construyendo ese imaginario de cómo sería ese recorrido dentro de la boquilla, pues a partir tanto de los relatos que se van contando en los videos como las imágenes que van mostrando de los barrios y también como de la parte ambiental o la parte natural de la boquilla. Puedo pasar al de Recu. Y bueno, en la pieza de Ernesto, él lo que hace es que pues utiliza la herramienta de Google Street y él empieza a hacer capturas de diferentes partes buscando
hacer como un contraste, una justaposición entre, digamos, esos escenarios, viendo también como el tema del escenario del barrio popular, o sea, esa parte como más común, más como de estrato bajo, frente a ese escenario que son lo que es el sector hotelero, ¿sí? Y mostrar también como esa conexión que hay entre el tema de la playa y también como el tema del viaducto, que es como esa conexión que permite como ese encuentro con lo que es la boquilla y con todo lo que acontece ahí. Así, voy a poner el mío. Y bueno, en la propuesta mía yo lo que hago es que juego un poco como con la idea de cómo se va formando la boquilla. Primero tomando un poco como la idea de que antes de todo pues era pues una zona digamos que natural, un encuentro entre conexiones de agua dulce y salada, y cómo está esa otra parte que se va construyendo la boquilla, que es como la urbanización, tanto con el tema del sector hotelero como el tema de la zona del sector de barrios y la zona popular. Entonces juego un poco como planteo como esa idea de cómo eh, se va construyendo y deconstruyendo de manera como natural, aludiendo a la idea de que esas mismas corrientes entre agua dulce y salada pues van quitando terreno o lo van sumando a medida de que van trayendo sedimento. Entonces es como jugar con esas dos boquillas, que es también como para recalcar un poco el tema del viaducto y todas esas construcciones que se van adentro, se van haciendo poco a poco en el sector que se va pues valorizando. Entonces, esos serían como los resultados que se plantearon en mi laboratorio. Seguimos con el laboratorio 4 de Mariana. Hola. Bueno, yo el laboratorio 4 lo había propuesto como, digamos, inspirado un poco como en la posición de cada compañero de ruido, y aprovechando como que estábamos tan lejos los unos de los otros y que teníamos supuestamente esta residencia en Boquilla, si nada de la pandemia hubiera sucedido. Digamos que estaba un poco inspirada como en todo esto que estaba sucediendo, para pensar en cómo, en un caso hipotético, si pudiéramos viajar con toda esta situación, cómo podríamos hacerlo. Entonces, digamos que es como un ejercicio que quise plantear de la siguiente manera, en la que cada compañero reconociera el lugar donde está e hiciera como quizá una lista, no sé, o sea, podía hacer una lista de viaje. El punto era que el ejercicio fuera muy libre para que cada persona pudiera plantear como su plan para poder hacerlo, y si realmente se podía realizar, qué recursos necesitaba, y cualquier problema que se le pudiera presentar más allá de los normales que a uno ya se le presentan viajando, pues cuáles se le podrían presentar ahora en pandemia. Entonces, pues eso ahí. Y bueno, yo como ejercicio, o bueno, yo como ejercicio de mi propio taller, digamos que solo, bueno, realicé como una animación muy sencilla. He estado realizando animaciones para cada taller, y lo que hice en mi caso fue como dibujar a Colombia y marcar dónde estaba la boquilla y dónde estaba mi municipio, Tauramena Casanare, cuántos kilómetros hay de distancia ahí allá, y digamos que tratar de animar una pequeña línea que fuera como conectando las paradas que fuera a hacer el bus en el recorrido y todo lo que fuera a necesitar. Entonces, digamos que en mi caso el ejercicio era un poco autosabotaje, porque pues en mi caso yo sé pues, pues en el momento en que lo hice, que no hubiera podido viajar, pues obviamente ya las cosas estaban un poco más breves, y pues seguramente si quisiera sí. Pero digamos que la gracia del ejercicio era hacer como esa broma o esa trampa de que por lo menos algunos no podríamos llegar a la boquilla, o que por lo menos nadie podría hacerlo.
No sé si pasamos al de Ludo. Bueno, y ahora el ejercicio que hizo Ludo para mi taller fue como, él reconoció que estaba en soledad y lo que hizo fue como un ejercicio bastante chévere con Google Earth, que fue como hacer el recorrido de forma intuitiva, sin saber muy bien cómo llegar, sino que con la misma aplicación de Google Earth, ir como recorriendo como la ciudad y la calle hasta viajar a la boquilla. Entonces, como que él tomó el camino que a su parecer podía ser el más corto y lo que va haciendo es como un recorrido que está en cámara rápida porque a tiempo real le tomó como media hora hacerlo. Y la idea es eso, como mostrar el recorrido que tuvo Ludovico y lo chévere de eso es como de forma muy intuitiva a partir de Google Earth, como de una forma muy ficticia, porque pues la realidad es que el viaje no lo pudo realizar como de forma real. Entonces, pues eso como los resultados del taller. Algunos están en proceso, otros laboratorios y así. Entonces, pues, bueno. No sé si quieran concluir con algún comentario, Ruido. Vale, sí. Pues la idea de estos laboratorios, de como inicio, pues hacerlo nosotros mismos, pero pues lo ideal es que estén formulados y estén colgados, pues ya sea en diferentes páginas o redes sociales, para que pues el espectador y el público virtual en este caso también pueda hacer cada uno de los laboratorios, ¿no? Ojalá y se pueda dar como esta interacción de que nos puedan mostrar los resultados, aprovechando como todo esto de la virtualidad, eh, pero creo que sobre todo pues iba enfocado como en eso, en elaborar laboratorios que pudieran aplicarse para todos y todas, no solo para nosotros. Por eso creo que también los medios con los que sugerimos que se hagan pues son muy accesibles para todos. Bueno, sí, o sea, la idea de los laboratorios de ruido me pareció súper interesante porque era como un proceso procesual y también como un subproceso dentro del, o sea, una microescala dentro de la escala más grande de la residencia y también como ellos que están como mucho más cercanos al territorio caribe, pues son del territorio como tal de Barranquilla, Cartagena. Y aquí quería hacer como una anotación que estamos hablando también de otros proyectos en otra charla que era que estos proyectos pues se presentan un poco sincrónicos, tanto lo digo por los 4 proyectos que están presentándose en la residencia, porque cuando la residencia inicialmente estaba pensada para junio, se empezó a realizar entre julio y agosto, o sea, cuando los proyectos empezaron como a pensar y empezar como a ejecutarse, era justo julio, que fue como un mes súper crítico en el tema como del COVID y como que todo este viaje se hacía como un poco más imposible, como decía Mariana, pero tal vez cuando estos procesos se vayan a ver, pues la situación sea otra y generan como ese estado también cambiante que ha sido como este año y también las diferentes posibilidades que se ha tenido, pues los artistas de creación, su condición de confinamiento, de desconfinamiento y pues como esa latente de no saber en qué momento se está, ¿no? Si se devuelve, si se sale otra vez, si se recupera una realidad, normalidad, bueno, hay muchos términos que se utilizan para definir como estos procesos. Y de una u otra manera eso también permeó los procesos de creación y me parece como súper interesante eso y ver esa desfase del tiempo en cuanto a los proyectos se hacen y cuando se van a ver por el público, que pareciera que es mucho tiempo, pero son 2, 3 meses, pero prácticamente en nuestra realidad cambiante del 2020 pues, es un montón de tiempo y probablemente estemos en otra realidad muy distinta. Eso me parece como bien interesante. No sé si alguien quiere comentar un poco. Bueno, entonces seguimos en nuestro orden de presentaciones para pues, el público que está acompañando esta sesión de transmisión y también de memoria. Esto también, además de ser una transmisión en vivo para que lo puedan ver
las diferentes plataformas de streaming. Esto pues, va a quedar dentro de www.puertocontemporáneo.org en un submenú Residencia Artística 2020, es decir, procesos de circulación. Entonces le damos la bienvenida, bueno, agradecerle antes de todo al colectivo Ruido por su presentación y pues su trabajo colaborativo, y le doy la entrada a Sandra Rengifo. Bueno, hola a todos. Primero quiero agradecerle a Ricardo porque es muy curioso esto. Él me ha invitado varias veces a esta residencia y siempre me ha sucedido mil cosas. Entre esas, pues la muerte de mi padre, y ahora precisamente con toda esta situación del confinamiento y del aislamiento, pese a que yo estaba también en una situación familiar muy ruda, muy cruda, por fin desde eso que llamó onírico, pues pude hacer finalmente la residencia de La Boquilla. Y bueno, pues gran parte de mi trabajo, como ustedes pues más o menos ya saben que hemos estado como interactuando, pues está muy relacionado sobre el existencialismo, como un pensamiento un poco también romántico con relación al paisaje, con textos de filosofía y bueno. Pero siempre es curioso desde hace unos años para acá que pues hay una obsesión extraña con los pájaros y con los cielos, y un poco como que arranqué de ahí, como preguntándome cómo podría ser llegar a ese territorio de La Boquilla, pero desde esa mirada pues particular que he estado explorando desde hace un rato, que son los soles negros, que son producidos por unas aves que se llaman los estorninos negros en Escandinavia, y que lo que hacen básicamente es que en sus murmuraciones o en sus bandadas tapan el sol y lo convierten como en una noche falsa, por eso los llaman los soles negros. Y en esa búsqueda, digamos, en ese pensamiento de, bueno, como funky le voy a hacer, aparecieron pues las mariamulatas, que son estas aves que son endémicas y son muy características, digamos, del Caribe, no solo colombiano, sino pues hacia el norte, pero que tienen una particularidad estas aves, y es que se reproducen sobre todo en áreas en donde hay mucho concreto, son un poco, pues yo creo que como una suerte de plaga. Y eso por un lado me parecía como interesante y está, digamos, como que arranqué por ahí, como bueno, ¿cuáles son esas aves endémicas? ¿Qué manifestaciones habían incluso de otro tipo de aves? Bueno, pasé por varias y me quedé con estas chicas. No sabía muy bien cómo hacer eso, entonces lo primero que hice fue tratar como de ubicarlas, de entender un poco desde la biología cómo los biólogos cómo las veían, cómo era ese asunto, y escribí como este primer texto que me llevó pues también como a revisar diferentes artistas que las habían utilizado como inspiración, otros que precisamente las relacionaban como les digo, como una plaga o como escándalo, o bueno, habían como muchas miradas ahí. Entonces voy a leer esto muy rápido porque realmente me interesa más, es como todo el proceso de traducción y de producción, digamos, de las piezas. Entonces, para algunos una versión de Cuervo Caribeño, para otros una plaga, y para algunos de los artistas modernos una inspiración. La mariamulata es una de las aves endémicas del Caribe colombiano, pero ellas sobre todo son reconocidas como habitantes usuales de Cartagena de Indias, tal vez por la presencia cada vez más imponente del cemento y la gentrificación de la ciudad amurallada, que hace de estos lugares un nicho predilecto. Las cocineras, como las llaman coloquialmente, se apoderan de los parques, los condominios, los hoteles y cualquier lugar que sea fuerte para encontrar su sustento y hábitat sólido, pesado y concreto. Sus cantos de apareo o de defensa de su territorio, rimbombantes y algunas veces molestos, atiborran insistentemente el espacio público, defendiendo e incluso atacando otras especies hasta la muerte. Los machos bellos negros se pavonean como propietarios expansionistas de estas islas de concreto que cada vez se propagan más y más en la ciudad, llegando incluso con sus edificaciones a invadir los barrios populares. Entonces, digamos que con esta premisa y tal vez este encuentro creo que oportuno de
de este caso raro de estas aves que lleguen a apoderarse como de los parques y de todas estas áreas que son cemento y que son de alguna manera como un reflejo de estos procesos de gentrificación. En un momento incluso recordé mucho algún texto de Ballard, de la isla de cemento, y a medida como que iba desarrollando el proyecto también pensaba en esto, ¿no? Cómo uno puede estar, digamos, o sea, hablábamos en algún momento cuando hacíamos las reuniones que, por ejemplo, en La Boquilla habían como unas suertes de burbujas de condominios que eran como unas islas de cemento en medio, ¿sí? De esa otra barriada o, digamos, o de ese entorno que es ahí como, digamos, su cotidianidad. Entonces, los primeros experimentos, pues lo que yo primero quería hacer oficialmente era tratar de coger todo ese banco de imágenes de las aves que encontraba en internet y quería convertirlas en sonido, pero bueno, en ese tránsito de encontrar el software fue como una galleta y logré como hablar con Olivia Jack para trabajar con este software que se llama Pixel Synth, que lo que hace este recurso abierto creado por ella es precisamente que permite que uno incluya las imágenes y las imágenes van haciendo una lectura de código y uno puede hacer diferentes variaciones, digamos, en esta plataforma, no sé, cambiando el tono, la cantidad de notas, etc. Y luego, también ya explorando un poco más como el sistema, también ofrece la posibilidad no solo, digamos, de convertir las imágenes en sonidos sintetizados, sino que también me permitía, digamos, hacer mezclas en vivo en donde a través de variaciones de movimientos o de multiplicación de mosaicos o de retículas alfanuméricas, digamos, en el software, podía tener otras variaciones. En principio yo estaba pensando que quería hacer como una ópera industrial de María Mulata, así que fuera así tan insoportable como los cantos de ellas cuando les invaden el espacio. Pero pues eso también se fue transformando, pues porque igual paralelamente empecé a hacer como toda una investigación sobre estos sitios web científicos, pues de gente que hace avistamiento de aves, que captura sus sonidos, que tienen como todo un rigor, digamos, técnico y metódico sobre esa catalogación, y en esa búsqueda encontré este espacio que se llama Xenocanto, en donde permiten de muchas maneras empezar a levantar como esas fichas técnicas, por decirlo de alguna manera, de los diferentes sonidos. Y había una cosa bien interesante de este lugar y es que ofrecía como diferentes maneras de catalogar incluso lo incatalogable de las condiciones en las que fueron capturados los sonidos, que en este caso pues ya había, digamos, por decirlo así, una primera traducción que lo volvía completamente pues, sintetizado, que creo que es la palabra correcta, y tratar de crear como mi primer banco sonoro de estas primeras traducciones de imagen a sonido en este espacio pues que es completamente científico. Aquí ya pues tengo un perfil y todo, pero es muy curioso porque yo no sabía cuál era el sexo de las aves, no sabía si clasificarlos como una canción o no. Pero sin embargo, en este espacio hay una cosa que es bien chévere, que me llamó mucho la atención, y es que ellos manejan una cosa que usan pues todos los científicos que hacen avistamiento de aves, que son los sonogramas, que yo no sabía que eso existía, como que yo sí sabía que existían los espectrogramas o las ondas, las formas de onda o todo esto que está como en los softwares de sonido, pero nunca no había visto jamás como algo que fuera como una ecografía, pues que también es de lo sonoro, de estas, digamos que sacara como otra traducción además, o sea, otro archivo más de lo sonoro. Entonces esto produjo, digamos, una suerte de pequeño acontecimiento, digamos, en el trabajo, y es que cuando yo convertía, pues ponía estos sonidos en esta página que les digo de Xenocanto, aparecían los sonogramas y cuando uno veía los sonogramas realmente era como si lo regresaran a uno a esa idea del paisaje, del horizonte, del cielo como distracción, ¿no?
empezaron a aparecer, ahorita vamos a ver, una suerte de mares negros, pero todo era producido, o sea, en esa traducción, en esa pérdida y en esa recodificación y en esa discretización, digamos, de la imagen que después pasa a lo sonoro, que después vuelve a otro programa que interpreta, curiosamente volvieron a aparecer, digamos, como una tipología de imágenes que es muy cercano, como primero a mi búsqueda como personal, a la paleta, a todo. Y esto también me puso a pensar como en esta idea de las topografías, o sea, como que ya eso se volvía, esos sonidos que partían como de esas aves y de la, me llevaba más como a una suerte de cartografía o una reinterpretación profunda pero sincrética de la imagen, esta discreción de esos cantos, porque ya no eran los cantos, digamos, literales de las mulatas, sino otra cosa. Eso, esto no ha sido el puro código, se me convertían a mí como les digo, en esas nuevas apariciones o reinterpretaciones del paisaje, pero que provienen de esa traducción de la imagen, que esa mediación con cada paso que yo daba, así fuera errático, porque no me interesaba como que fuera perfecto ni nada de eso, distanciaba cada vez más esa relación con su referencia, pero que me seguía llevando así fuera un paisaje completamente virtual y eventualmente, como lo llamé por ahora, concreto, ¿no? Concreto. Entonces son como los primeros sonogramas. Como les digo, es muy curioso que, digamos, esta representación alfanumérica de los sonidos apareciera de esta manera. A mí esto me llevó, o sea, me flipó. Sentía que estaba como viendo esos charcos al pie del mar o que estaba viendo el cielo. Bueno, ahí yo me monté en la película. Y empecé a hacer este proceso, digamos, con todos los sonidos que iba sintetizando con Pixel Synth, pero no sabía muy bien esto hacia dónde llevarlo. Sabía que ahí había algo, pero no sabía muy bien hacia dónde. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si más para acabar de ajustar, paso esos sonogramas por otro, digamos, o sea, por otro proceso, a ver qué tanto se sigue perdiendo? Y empecé a convertir estos sonogramas, bueno, hay muchos más, en curvas, y pues esas curvas, de nuevo, como que generaban otro distanciamiento, como otra cosa, que también se me hacía como muy tal vez simple, pero al mismo tiempo como muy barroca, digamos, como de todo este salto de imagen en imagen. Pues para mí ya, digamos, estas gráficas, pues las conecto como un paisaje sonoro a la inversa, como un visual algorítmico de esos sonidos, que iba mezclando y mezclando. Y bueno, creo que estas piezas van a ser de alguna manera parte. Tendré que llegar a Bogotá y mirar cómo lo va a resolver, porque pues ya estas piezas son, pues no sé, me las imaginaba muy grandes, interviniendo el espacio, un poco invasivas también, como volviendo a esa idea de la María Mulata en esos espacios de concreto. Y pues ahora en este momento lo que dice Ricardo, voy a dejar de compartir pantalla para que me colabores allá. Es que empecé también como a trabajar, cómo podría ser primero esa, que no quiero llamarla así, pero es que no me ocurre otro nombre, esa ópera de María Mulatas, ya por fin, pues tratando de mezclar todos esos canales. Pues esto es una mezcla, no, es que ni me acuerdo, eran como 12, 15 canales, también tratando de volver a traer, digamos, esos sonidos concretos de los cánticos de ellas en diferentes situaciones, en diferentes momentos del día, pero también como involucrando todos estos sonidos sintéticos, porque finalmente, pues, todos estos pasos igual me tenían que llevar de alguna manera como a lo sonoro, desde donde yo lo interpreto. Y saqué como esta primera pieza que realmente siento que es un teaser, no siento que sea nada más, pero en donde empieza a ver ya con el movimiento, digamos, en el video, empiezan a aparecer como las murmuraciones. Siento que es como si ya uno volviera a ver a los pájaros volando, metidos en estos paisajes,
Y bueno, hay una cosa que siempre Ricardo nos decía, era hacerle como el guiño a la boquilla, y creo que pues ahí está. Lo que pasa es que sale tal vez como un gótico tropical ahí, un poco blanco y negro, no sé. Busqué por muchos lados la manera como de hacer, digamos, más directa la referencia, pero siento que también en esa abstracción un poco, y seguramente si hubiera estado allá, seguramente hubiera pasado algo similar, ¿no? Como que me hubieran cerrado. Eh, y tal vez hubiera tomado también esa misma distancia o ese mismo aislamiento. Entonces, este es como el teaser que les cuento, en donde ya estoy haciendo la primera mezcla y en donde ya también pues empieza a aparecer estas murmuraciones de estas manadas. Ricardo no se escucha. Es una lástima que se vea tan colgado. Pero ya para cerrar, una cosa que me parece chévere, digamos, como toda esa exploración de la traducción de esa medialidad y volver a caer como ya en esto, es que me conecta mucho como con textos de mis teóricos favoritos sobre la imagen del video. Y una de esas es como esa idea de los tapices alfanuméricos y cómo el video proviene, digamos, del mosaico. Y es muy curioso que después de haber hecho todas esas movidas, terminar haciendo eso, ¿no? Como un tapiz, como una, sí, como una imagen que necesita poder contemplarse para poder contemplarse también y entenderse, digamos, como pues en su simpleza, pero también en lo barroco que puede ser en su discretización. Eso es como en donde vamos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Sí, por fin logramos hacer la residencia, aunque nunca fuiste igual, pero hiciste la residencia después de varios intentos, pero pues cuenta. Ya para darle paso a nuestro último proyecto, no en orden jerárquico, sino pues en orden de aparición, le damos la entrada a Esteban Ferro. Hola, bueno, gracias. Listo, pues voy a compartir una presentación que tengo y ya, pues
y al final sería mostrar parte del video que está, parte de un video final. ¿Listo? Eh, Bueno, mi proyecto, pues, empezó como, bueno, como en sí había planteado algo completamente diferente para lo que sería haber tenido la residencia allá mismo en La Boquilla. Entonces, como cambió el proyecto fue a más o menos pensar o imaginar o reflexionar sobre o sea, mi pregunta para partir fue cómo de pronto el calor o las condiciones del ambiente y sobre todo climáticas, pensando mucho como en el calor sobre todo, afectan cómo las dinámicas sociales, podrían afectar las dinámicas sociales allá en La Boquilla o en realidad en general en el Caribe. Entonces lo que pues más o menos yo me puse a pensar fue como prácticamente eso define parte de la identidad y las formas de ser tanto para mí como digamos el clima y pues mi espacio, el territorio en que habito, define de pronto una diferencia respecto a lo que puede ser el Caribe o la costa en Colombia y cómo de pronto uno se piensa tan diferente en un mismo país. Pues digamos, como de pronto yo de bogotano me pienso en ciertas circunstancias muy diferente a como de pronto se es en la costa y cómo de pronto el clima puede influir en eso o el calor en un principio es lo que pensaba. Hoy lo siento, tengo mi perro. Catara. Entonces, bueno, entonces, pues primero, una primera circunstancia, yo empecé como a recopilar imágenes, videos, sonidos sobre cómo de pronto percibimos o llegaría a percibir pues lo que de pronto sería este influjo esta afección del calor en la costa y empecé como a buscar recopilaciones de noticias, de reportajes, de formas en que se reporta el calor y cómo digamos, se representa o se transmite, se reporta esta afección del calor en la costa e incluso como de pronto, como también se habla del clima aquí en Bogotá. Entonces, había como básicamente unas cuestiones de como de, pues, pues unos discursos sobre todo como del cuidado, de como de tener cuidado con la salud, de guardarse si es necesario, como que siempre hay una voz de una autoridad, de un experto. Eh, entonces, uy, escucho un eco. Eh, de, de un experto y de como la voz cotidiana. Eso fue como una primera recolección de forma y pues de, digamos, de imágenes y representaciones en el mismo, pues en las mismas imágenes, como recurrían a esas imágenes de pronto que referían al cuerpo. Ya después me puse a investigar y pues en un principio encontrar un texto de 1800 de Francisco José de Caldas que hablaba explícitamente del clima como un agente que básicamente define a la Nueva Granada o diferencia a los hombres en la Nueva Granada y como él plantea como una diferencia en los pueblos y en las sociedades que hay aquí, viniendo como esto es como un discurso que prácticamente viene como de los orígenes de la independencia, que como empezar a pensar a la Nueva Granada como nación o nuevo gobierno y como más o menos tener una idea de eso y pues digamos, desde la élite ilustrada de ese momento, la Nueva Granada era como un- un- una parte del territorio en las Américas en la que el clima variaba muchísimo. De esto daba por la geografía tan irregular que tiene tres cordilleras, tiene varias llanuras, tiene selvas, tiene nevados, entonces
el clima, más o menos viniendo desde un discurso científico, filosófico, fue como la forma de catalogar y definir cómo pueden ser las sociedades y en sí los hombres y cuento cómo formar esa jerarquía. Entonces, al yo encontrar este texto, como que vi como más o menos empecé a pensar de cómo estas nociones sobre cómo de pronto se definen las diferencias en el país y realmente de pronto sí siguen presentes en cierta forma. Entonces, me puse a encontrar empecé a encontrar también como el otro lado de un discurso que es mucho más moderno, sobre cómo de pronto incluso el mismo, pues estas mismas nociones de pronto de raza y de esta relación con el territorio también definen un nuevo discurso de cómo se define a sí mismo las regiones y en este caso la región Caribe y como desde, digamos, sobre todo desde Orlando Falsborda se empieza como a entablar un conocimiento sobre una región o sobre una forma de ser de una parte del país propia y diferente y, no, y que trata de como de hacerle contra o tener su propia autonomía en la forma de definirse. Entonces, básicamente encontré varios discursos que más o menos chocaban en el sentido de que pues, uno venía de como más o menos de una concepción del altiplano, como desde una región, desde un pensamiento ilustrado de élite, pero puesto sobre las montañas que trataba de más o menos de marcar la forma de crear una imagen nacional a partir de la diferencia de las diferentes regiones y el clima y la forma en que se daba en cada territorio era la forma de definir de nuevo ese país. Entonces, bueno, entonces digamos, solo como por poner aquí en el desarrollo, como que aquí más o menos se contraponen estos dos discursos que nacen de pensar una parte del territorio o de la forma de entender, digamos, lo que de pronto sería la noción de clima, que es como como todos los factores meteorológicos, fenómenos atmosféricos que pueden definir y cómo eso influye en la forma de ser de las personas que lo habitan. Entonces, desde un lado está como el discurso de Caldas y desde un lado está el discurso, digamos que ya moderno de Falsborda a la hora de pensar una identidad. Entonces, digamos así por leerlo. En Cartagena, en Portobelo y en todos los lugares de nuestras costas se respira un aire más denso que en Santa Fe y en todos los puntos elevados de la cordillera. Se infiere entonces que en los primeros se consume mucho más oxígeno en cada inspiración, se desprende mucho más calórico, se gasta mucho más carbono, nitrógeno en la sangre que en el segundo. Aquellos que habitan en los valles profundos son oprimidos por todo el peso del aire, limitándole sus funciones imaginativas. Además de estos climas, el aire es más denso y el oxígeno es menos puro, lo que explica la modorra y la lentitud de los movimientos de los hombres. Por el contrario, en Santa Fe, en Quito y en todos los pueblos elevados de la cordillera, el aire se enrarece y el calor disminuye. De aquí menos transpiración, menores las pérdidas y menores las respiraciones que necesita el individuo. ¿Qué efectos, qué variaciones en las fuerzas, en los humores, en las inclinaciones, en el ingenio, en los gustos, en las virtudes y en los vicios? Yo dejo a la consideración de los físicos. Y ya desde el lado del discurso de Falsborda principalmente, se desarrolló igualmente en nuestra cultura un ritmo de trabajo y una concepción propia del tiempo y del espacio que no permitieron el florecimiento pleno del señorío ni el desarrollo rápido del capitalismo moderno. Estas actitudes tienen que ver con las tendencias al descuido o apatía en la gente costeña, con la indisciplina, la informalidad e incumplimiento incumplimiento, con el sentido del humor y la alergia a lo castrense, alegría a lo castrense. Pero no es una falta criminal de responsabilidad ni una falla en la conciencia de las cosas ni por ninguna cortedad de espíritu. Se trata de un sentido de adaptación realista al ritmo de los procesos normales de la vida del río y del ambiente tropical de la depresión momposina. Se debe originalmente a la certeza de que la feracidad de la tierra, la plenitud de los caños, la abundante caza no dejarán pasar hambre o ninguna necesidad básica. Es, en cierto modo, saber vivir y dejar vivir.
Tal adaptación realista, aislante, autorresponsable implica reconocer la incidencia medio fatalista de factores ambientales que van más allá de la fuerza y del control humano. Ellos determinan el desemboque hacia conductas y decisiones inmediatas sin mayor previsión o anticipación, menos aún planificación. Aquí en la costa el reloj no es el amo ni gobierna el presupuesto y no se puede arraigar ningún rigor estricto a lo teutón, aunque las cosas resulten hechas cuando menos se piensa o se quiere. Entonces, pues o sea, yo lo que veo aquí que es como de prácticamente, sobre todo, como que las nociones de diferenciación que se han creado en el país y que incluso como que se perciben todavía es como, como en un punto desde la élite ilustrada se formó como una forma de diferenciación por parte de Europa, como una necesidad de diferenciación, pero al mismo tiempo de jerarquización de las gentes y las poblaciones que había. Aparte, el clima fue ese agente diferenciador, decimos como que aquí somos diferentes de Europa porque el clima nos hace diferentes, pero aún así se hace una jerarquía en la que el hombre blanco de las tierras templadas es el que está arriba respecto a las otras razas y las otras formas pues de territorios. Se trata como de diferenciar del europeo, pero al mismo tiempo también diferenciarse de las otras regiones. Entonces hay como la raza y el territorio definen esos caracteres y también definen una ruta de modernización del país y de crear un imaginario nacional. Y entonces, digamos, yo encontré todo eso a partir de escritos que analizaban esos motores de discursos, pero ya como escritos que son en relación al siglo XIX, que son desde manuales de geografía, desde como ensayos de la élite ilustrado antes como el de Caldas, y también explicaciones de qué es lo que sería la América la América española después de la independencia, que encontré también un texto de Arboleda. Y ya desde el otro lado, desde del discurso caribe que se trata de definir a partir mismo, de sí mismo, sobre todo es Falsborda, pero también llegué a unos ensayos que tratan de pensarse, digamos, incluso todos esos estereotipos y como de pronto el folclore como el folclore pesa sobre la forma en que se define lo caribe en la costa colombiana, en el Atlántico colombiano. Y también estos son muy interesantes porque básicamente lo que me llama mucho la atención es que comentaban de que prácticamente los relatos que incluso cómo se utilizaba, digamos, los escritos de Falsborda las imágenes de Falsborda para crear un imaginario de la costa a partir de una parte específica de la región que es Mompox y cómo ese imaginario se extrapoló a todo el Caribe y viendo que de pronto el Caribe es incluso muy distinto y tiene muchas particularidades geográficas y cómo se creó también un discurso que trata de como de sacar provecho de esa identidad para mantener unas élites de la costa misma. Y también hablaba de cómo también el discurso del Caribe en general, como, no sé, de todas las, de Cuba, de todo, no aplica realmente al Caribe, no aplica específicamente todo hacia el Caribe, como que el Caribe colombiano tiene sus propias dinámicas dadas por su historia de colonización y su mestizaje y su desarrollo económico que no aplican con todos los discursos que se le ponen y que realmente lo que falta es escribir ese discurso y empezar a producirlo desde la misma costa. Entonces, digamos, esos son como los dos encontrones que yo como que traté de seleccionar de estos textos y que la gracia es como ponerlos, mi proyecto va a tratar de ponerlos a la escucha, pensando en la forma en que esas voces se pueden pensar desde el territorio. Entonces, lo que en parte llegué a seleccionar 6 apartes en que se leen partes de estos discursos. En un punto, los 3 primeros son de esta parte andina o como de la élite ilustrada andina, que es desde Santa Fe a Popayán y de cómo, pues, básicamente marcan estas rutas de modernización y de pensar el país desde el centro, sobre todo. Y después el discurso de lo Caribe, que ya vendría a ser como
unas voces que ya tendrían una dinámica de territorio o como de espacialización diferente, como que, pues ya digamos, después ya escucharemos una parte de la voz y cómo se configura. Y bueno, y otra parte del proceso fue más o menos también el pensar en el clima. Llegué a pensar cómo de pronto se puede, yo cómo puedo llegar a percibir representaciones del clima, de un clima en un lugar que no he estado, mejor dicho, y que no estuve experimentando en lo que se supone que la residencia venía a estar. Entonces, empecé a buscar representaciones del clima, como de climatología, de cómo de pronto los mapas de Google, los datos que arrojan softwares y aplicaciones, como eso me da una idea de qué es lo que de pronto puede estar percibiendo alguien en la costa, y cómo eso puede darme de pronto una idea o una forma de representación de ese clima y de esa situación corporal que puede estar allá. Y una fue pues a partir de estas como visualizaciones de color de lo que es los datos meteorológicos. Entonces lo que empecé a hacer fue hacer unas escalas de color respecto como a los grados Celsius del clima, que me iban reportando aplicaciones del clima entre la temperatura más alta del día y la temperatura más baja. Y empecé a hacer como unas composiciones o como unas visualizaciones como tal de el clima durante el mes de julio, que fue el de la residencia de varias ciudades del país, pero en un principio sobre todo de la costa, pero después ya amoldándolos a los discursos de los lugares que estoy hablando, o como de la contraposición de entre lo andino, o como el clima andino define una forma de ser y el clima del Caribe define otra forma de ser, como que empecé a hacer estas visualizaciones. Entonces, digamos, esto es una visualización según esta escala que hay aquí del clima de Cartagena en julio. Aquí hay otra visualización de Bogotá según esto. Básicamente iba entre los 20 y los 7, entre los 20 y 10 grados. Esta es otra, y la última de Barranquilla, que ya empezaba a tener otros climas unas temperaturas más altas. Entonces, estas son las temperaturas máximas, así como si fuera como una pintura, como una pantallita, con una muestra de cada una. Y ya después fue como bueno, como básicamente le doy como la gracia era como acoplar esta percepción visual a lo que es a la escucha de los discursos, y esto me llevó como a pensar en un video en el que esa percepción de esos climas la está percibiendo el espectador que está escuchando. Entonces lo que me llevó fue a como hacer una escala de color de entre como el RGB de Photoshop puede hacer una escala de color de cambios de color de la tinta, no tanto el RGB, es la tinta lab, de hacer una escala, hacer una concordancia entre las temperaturas y el color, y un color que puede definir el clima de cada región, y de pronto te hace una idea de, bueno, qué pudo estar sintiendo alguien en la costa en esos momentos, o alguien en Medellín, o alguien en Popayán, o alguien en Bogotá en esos días. Y básicamente, digamos, esta fue como la muestra en Excel. Pronto les muestro como todo. Entonces, digamos, básicamente solo visualizando los datos uno más o menos se puede dar una idea de cómo fue, digamos, la percepción de la temperatura o la sensación térmica en las tres ciudades que elegí como, no sé, representación de lo que sería esta idea de lo andino. Entonces estaba Bogotá. Entonces Bogotá sí tiene como una temperatura más fría, como que ya tiende a estar en lo azul. Entonces dice, bueno, estuvo haciendo como frío en Bogotá en las noches. En la otra, la temperatura máxima que pudo haber tenido en Bogotá, como que se mantenía ahí. Digamos, en Popayán la temperatura máxima era mucho más alta, llegaba casi a 30 y algo, pero también bajaba más, a diferencia de pronto de Medellín, que Medellín era como un poco más contrastante, como que llegaba a ser más templada, incluso como que llegaba a ser como, no cambiaba tanto, digamos, la temperatura máxima no contrastaba tanto la temperatura, se mantenía más templada en general. Y digamos, ya después, como de pronto en Cartagena se mantuvo como siempre como en un nivel de temperatura alta muy similar
durante el mes. En Barranquilla tuvo como unos picos y unos bajos, o sea, llegaba con la temperatura, bajaba más en Barranquilla, según esos datos. Y digamos, la otra ciudad, Mompox se tuvo muy igual, pero también tenía ciertos picos. Entonces, básicamente fue como un ejercicio de visualización de los datos y de percepción, de cómo de pronto esa percepción puede influir y hacerse pensar uno cómo se pudo haber sentido la temperatura en otra ciudad. Y bueno, y esto llegó como, pues esta exploración de color, o como llegó como al plantearse unos videos en que esta visualización fueran como un poco como, de pronto en el sentido de como de unas, como casi un paisaje o como como que estos datos crearan como una sensación en sí misma hacia quien estuviera escuchando y de pronto percibiendo ese mes de temperatura. Entonces ya se vuelven como unas pantallas, unas luces que transmiten de pronto una sensación basada en los registros del clima. Y ya, digamos, esta es más o menos la presentación de los videos en que se da como una idea de como, hey, este es el clima, el discurso está escuchándose y ahí el clima, y digamos, va transformándose la visualización de estos colores lentamente. Entonces, digamos, más o menos un día son 15 segundos en el video y de pronto no se nota tanto, pero como que el clima va cambiando según el día. Y entonces uno está pues, percibiendo la percepción. Entonces, digamos, están como unos datos de latitud sobre dónde de pronto está dónde está la estación meteorológica que está percibiendo esos mismos datos. Pues digamos, es explorar como esas diferentes formas de grado de visualización que en sí son como muy no tanto paisajísticas, sino como de sensoriales y como que también hacen un imaginario de un paisaje o de un territorio. Entonces, digamos, esto ya es como más como un degradado radial que también como que el cambio de color, digamos, esto es un día específico de Cartagena. Esto es otro de Barranquilla, que ya también es como, no sé, también es pensaba como en esa sensación de mar, que también otro. Y esta es otra visualización, pero pues de Medellín. Entonces también quería como hablar un poco, como que seleccioné como estas ciudades que les mostré, como que sentía que también tiene como, o sea, seleccioné como o sea, recogí los datos específicos de esas ciudades, pensando que, pues como son, pensando como, digamos, hay como nada más o menos una semejanza o congruencia entre, digamos, está... Cartagena y Bogotá como este centro, como que siempre ha sido como centros económicos y al mismo tiempo culturales digamos, de esas dos regiones. Ya después está como los centros coloniales y que desde cual tienen cierta como historia colonial importante, que sería Mompox y Popayán, y después sería Medellín y Barranquilla como estas ciudades pujantes, Medellín sobre todo desde el siglo XIX y el siglo XX, y Barranquilla en el siglo XX como una ciudad que tiene un desarrollo económico posterior, como que hay como que hice como esas selecciones históricas, así como los mismos textos, las mismas ciudades, y pues también es como pensar en esta escucha y percepción de estos discursos a la forma de grabarlos. Digamos, la grabación tuvo como incluso fue difícil, ha sido difícil por la pandemia porque ha sido difícil como lograr como esta reunión de personas y como pedir favores y como lograr que la gente como logre estar en el lugar que uno como quiere o como que puedan venir o uno vaya donde ellos y lograrlas como el lugar específico para poder hacer una buena grabación. Eso como que se fue un proceso, es el proceso de estas semanas, además de toda esta visualización de datos. Las formas de grabar, las personas han sido, pues he tenido que buscarme hacer como contactar personas, hacerlo con familiares y pues nada, pues ya, si no es más, pues escuchemos una parte del primer video y ya. Entonces, si Ricardo me puede colaborar, ya dejo de compartir pantalla.
¿Sí se escucha? No sé. Cuando escribí el rasgo que se ha censurado de nuestro semanario, tenía presente que este objeto vasto, difícil y espinoso nos traería el odio y la indignación de nuestros compatriotas. Todos gustan oír las buenas cualidades de su país y de sus moradores, pero ninguno oye con paciencia la manifestación de sus preocupaciones, sus debilidades y sus vicios. Al hacerlo, reflexioné sobre las razones de los filósofos que no quieren reconocer el influjo del clima sobre el hombre y los fundamentos sobre el que se apoya el sentimiento contrario. El resultado de estas meditaciones fue que en esta, como en todas las disputas, los partidarios habían tocado los extremos. Los unos nada le conceden al clima, los otros le dan un imperio ilimitado. El hombre para los primeros es un ser invariable, un animal que no cede a los ardores del trópico, ni a los hielos eternos del norte, que él mismo siempre triunfa sobre la latitud y los elementos. Para los segundos, es el juguete del calor y el frío. Pues ese fue un pequeño como abrebocas. Pues es que sean 6 videos que pues tendrán estas cosas como les mostré y estarían ahí en la página también. ¿Ya? Gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Yo creo que esta conferencia virtual de las residencias de Puerto Contemporáneo 2020, que es Territorios en Transformación y Geopoéticas, Viaje Onírico, pues dan como, sí, como acaba de mencionar Esteban, un pequeño abrebocas, o es como insinúan lo que va a ser la materialización y concreción de estos proyectos, tanto para sus versiones web y procesuales, que van a estar todas en la página, su versión digital, como lo que vamos a ver en sala en Odeón en el marco del festival. Entonces, para los espectadores que han querido seguir esta transmisión, pues también agradecerles bastante por estar acá, por estar demostrando interés en este proceso. Y este video también queda como memoria de los adelantos y desarrollos que se realizaron durante este ciclo de residencias 2020 y se van a poder consultar en el micrositio web de Puerto Contemporáneo Residencias Artísticas 2020 en una subpestaña que va a ser espacios de circulación y difusión. Además van a encontrar el campus virtual, que van a ser como las conversaciones y cómo se fueron evolucionando y desarrollando los procesos, transformándose semana a semana en nuestras reuniones de trabajo, y el micrositio web de cada artista. Son 4 micrositios web, los 2 ya mencionados, el menú general y el registro de exposición en sala. En total son 8 micrositios web que van a poder ver y navegar y como explorar a profundidad lo que se desarrolló en estos 2 meses, que fue julio y agosto de 2020. ¿Alguno de los artistas quiere dar alguna conclusión, algún comentario para nuestros espectadores? Bueno, muchas gracias por sus opiniones y amplio debate. Gracias, artistas. Entonces, recordemos que este ciclo de residencias 2020 de Puerto Contemporáneo, Territorios en Transformación y Geopoéticas, Viaje Onírico, es un proyecto de Puerto Contemporáneo, Espacio Alternativo para las Artes, y es apoyado por la Fundación El de Producciones y el Ministerio de Cultura en su Programa Nacional de Concertación Cultural 2020. Y espero que nos sigan en nuestras redes www.puertocontemporáneo.org y www.laradiocriolla.org. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión en nuevos proyectos que venimos adelantando. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.